En esta clase vamos a estudiar lo que sería la función constante y la función lineal. Para ello vamos a ver algunas ideas básicas. Vamos a empezar con la función constante. Es la función que tiene la forma d y vamos a reconocer la forma algebraica de una función constante como f de x igual a un valor de k, entendiendo al valor de k como cualquier valor real, es decir, puede tomar un valor de negativo, cero o inclusive un valor positivo. Su gráfica, de acá en adelante vamos a tomar en cuenta que cada función se representa de forma algebraica y también de forma gráfica en el plano cartesiano. Entonces, la gráfica de la función constante será una línea horizontal que pasa por el eje Y exactamente en el valor indicado por K. Es decir, que si K es 5, en el eje Y vamos a ubicarnos en 5. Tenemos la forma algebraica de la función constante en donde K, repitiendo, es un valor cualquiera, un valor constante o un valor real cualquiera. Si tenemos el eje X, que sería el eje horizontal, vamos a hacer referencia a la forma gráfica de la función constante, el eje Y, que sería el eje vertical, y tenemos que el valor de K aparece en esta marca. Entonces, significa que la función constante gráficamente se representará por una línea horizontal exactamente que pase por ese valor de K. Esa es la forma general. Veamos cómo sería ya utilizando una función en el plano cartesiano. Si tenemos una línea horizontal que pasa en el eje Y, recordemos que el eje Y es el eje vertical. Si la línea horizontal pasa por 4, como lo tenemos acá, significa que la función constante sería f de x igual que 4. Así de sencillo. Ahora, si tenemos una línea que pasa exactamente por menos 3, recordemos que ese menos 3 está ubicado en Y. Acá el eje Y sería el vertical y el eje horizontal sería el eje de las X. Entonces, si en el eje Y nos ubicamos en menos 3 y trazamos una línea horizontal, significa que la función constante sería f de x igual a menos 3, porque la línea horizontal pasa exactamente en menos 3. Si la línea horizontal pasa exactamente en el eje X, entonces significa que pasa en 0. Por lo tanto, la función constante sería f de x igual que 0. La función constante f de x igual que 0 sería una línea horizontal que coincide exactamente con el eje horizontal o el eje de las x. Si pasa exactamente entre 0 y 1, que sería la mitad, estaríamos hablando que acá estaría ubicado lo que sería un medio o lo que conocemos como 0.5. Entonces, acá tendríamos que la función constante sería f de x igual a un medio. Y así podríamos representar lo que sería una función constante, que sería una línea horizontal que coincide en un valor en el eje de las y. Ahora, toda función, y esto es importante que siempre lo tomemos en cuenta, toda función posee un dominio y un recorrido o rango. En este caso, para toda función constante, el dominio serán siempre los números reales, que significa que el dominio de la función constante serán el conjunto de los números reales, así lo vamos a identificar. Entonces, el rango, que también toma el nombre de recorrido, cualquiera de los dos es aceptado, rango o recorrido, nosotros nos vamos a referir como rango. El rango de la función será un solo valor, el cual es el término independiente que aparece en la función, que significa que el rango de la función será el valor de k, nada más, y vamos a utilizar las llaves. ¿Qué significa? Que si tenemos las funciones anteriores, f de x igual a 4, significa que 4 sería el rango. El rango de la función sería igual que
4 entre llaves. Si la función es f de x igual que 0, significa que el rango sería 0 entre llaves. Si tenemos que f de x es igual a 1/2, una función constante, el rango sería igual a 1/2 entre llaves. Si la función es f de x igual a menos 3, entonces el rango sería menos 3 entre llaves. Prácticamente el rango de una función constante sería el valor que aparece en la función constante. Y el dominio, que siempre serían los números reales. Eso sí, nunca cambiaría.